Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 2. 7. Aprendemos de los conflictos. Los elementos de los conflictos. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad muy molesta. ¿En serio? ¿Y eso? Es que ayer discutí con mis padres. Me dijeron que me estoy volviendo adicta al celular y a la computadora. Wow, ¿de verdad? A mí también me dicen eso. Para mí, estos son unos aparatos muy útiles. Por ejemplo, después del sismo del 19 de septiembre, fueron el medio por el cual mucha gente se pudo comunicar entre sí. El conflicto es inevitable para el ser humano, pero no debe entenderse como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio positivo. Al surgir un conflicto, se hace la distinción entre el yo y el otro, o entre el nosotros y el ellos, es decir, es el reconocimiento mutuo de los actores en el conflicto. En todo conflicto existen tantas percepciones como personas se encuentran involucradas, y cada percepción hace que cada actor entienda el conflicto desde su verdad. La diferencia entre las partes propicia las relaciones, porque incluso puede ser complementaria. Sin embargo, para que exista un conflicto, en principio, debe haber diferencia. Si la diferencia no es suficiente, entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Analicemos los elementos del conflicto. Los elementos básicos del conflicto son 3: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar dos posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? Pero, ¿qué hacer para resolver el conflicto? 1. Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes. 2. Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. 3. Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas que pueden tener para las distintas personas involucradas en la situación. 4. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo. 5. Llevar a la práctica la solución elegida. 6. Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. ¿Y sigues enojada? No, ya no. Ayer hablé con mis padres, y aunque sí, al principio discutimos un poco, finalmente cada quien dio sus puntos de vista y argumentos acerca del uso de la computadora, el celular y en específico de las redes sociales. Dijimos sus ventajas, desventajas, riesgos, así como los compromisos que debemos de cumplir tanto ellos como yo. Ok, ¿y luego qué pasó? Pues finalmente pudimos llegar a un acuerdo. Dijimos que lo más importante es saber el uso que les damos, así como con qué propósito y en qué momento los utilizamos. Muy bien, yo digo que el diálogo fue muy importante en esta situación, ya que cada quien se pudo poner en el lugar del otro. ¿Y tú, cómo resuelves tus conflictos?